Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tráfico Visual en su segunda temporada. Les habla Ileana Ramírez. En el mes de abril conversamos con la artista visual Diana López a propósito de su exposición El Ojo de, presentada en la Galería Carmen Araujo Arte en la Hacienda La Trinidad, ubicada en la ciudad de Caracas. Hace poco más de 25 años, López entregó a 4 niños una cámara fotográfica con una película en blanco y negro, exhortándolos a mirar en su entorno lo bello y lo feo, lo grande y lo pequeño. El proyecto fotográfico resultante se expuso en la Sala Mendoza en 1996 con el título Esto no es un martillo. En 2021, la artista revisitó nuevamente estas imágenes para reunirlas en un libro de artista de edición limitada, diseñado por Faride Mereb e impreso por la editorial Ex Libris. Así reza la nota de difusión de la muestra, que contó con la curaduría de Jesús Fuenmayor y clausuró el pasado 17 de abril. En la conversación que oirán a continuación, Diana nos reveló anécdotas y relatos de sus primeras obras, el sentido crítico y a la vez lúdico de sus propuestas, la importancia del performance y el carácter participativo en su práctica artística. Ya para terminar, conocimos más de su vocación por la cultura ciudadana, que le ha dado a conocer como una gerente cultural de larga trayectoria, y su incansable labor como activista en la defensa de derechos humanos. Bienvenida, Diana López, al podcast de Tráfico Visual. Finalmente te tenemos en este espacio después de mucho tiempo, sobre todo porque admiro personalmente tu trabajo, tu trayectoria, no solo como artista visual, artista plástico, sino también, por supuesto, como en tu fase de gestora cultural, que para mí ha sido también como un modelo desde mis inicios en este campo, y he visto de cerca todo tu trabajo. Pero bueno, hoy estamos aquí aprovechando la oportunidad de la exposición que está presente, que se está mostrando en la Galería Carmen Araujo en la Hacienda La Trinidad, que pronto clausura el 17 de abril, que se llama El Ojo de. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida a Tráfico Visual. Muy bien, Ileana. Muy contenta de estar aquí en tu podcast en Tráfico Visual. Gracias. Bueno, ya habíamos conversado contigo en otra ocasión junto con Ariel Jiménez acerca de la exposición de Cruz 10, de unos trabajos de Cruz 10 acerca del diseño en Reina Sofía. Pero bueno, esta vez vamos a conversar directamente contigo acerca de esta exposición que tiene varios momentos, tiene una historia, vamos a decir, es como una especie de trilogía. Una trilogía, sí. o por entrega, sobre todo lo que comenta Jesús Fuenmayor en el texto de Sala. Pero antes quería hacerte una presentación para los que todavía no te conocen, o por un poco para refrescar la memoria de quién es Diana López. Es una artista visual venezolana, gestora cultural, como ya dije. Desarrolló su estilo artístico en la década de los 90, centrándose en la participación y colaboración con otros creadores en la producción de sus piezas. Cuenta con una cantidad de exposiciones. Se caracteriza por ser la primera mujer en recibir el Premio de Arte Eugenio Mendoza. También ha participado como en el Programa Internacional del MoMA, PS1 en Nueva York. Su trabajo incluye una variedad de medios como la fotografía, video, performance, instalaciones. Y bueno, como dije antes, también tiene una carrera en instituciones culturales, como fue la dirección de Cultura Chacao por más de 10 años, me vas a corregir, pero bueno, hay todo un camino recorrido en ese ámbito. Y actualmente también es directora del Archivo de la Fotografía Urbana y activista de la ONG Acción Libertad. Total que bueno, hay un abanico de
de actividades, que eres una persona sumamente ocupada, pero aún así hay tiempo también entonces para la creación, para el trabajo artístico. Y es esta la cita que tenemos hoy para hablar, para comenzar hablando de esta exposición que está en la Hacienda de la Trinidad. ¿El ojo de quién, Diana? Háblanos de esa muestra. Sí, bueno, para mí es maravilloso regresar al espacio expositivo y regresar en ese lugar tan especial y tan acogedor que es la Galería de Carmen Araujo en la Hacienda La Trinidad. Este trabajo, como vamos a ver en esta conversación, es un trabajo que comencé hace un cuarto de siglo, hace 25 años, cuando yo estaba recién graduada de arte, y es un trabajo que me ha acompañado mucho. El pensar en este trabajo, o sea, de alguna manera nunca lo dejé. Lo presenté por primera vez en PS1 y en la Sala Mendoza, en PS1 fue en el 96 y en la Sala Mendoza en el año 1997. Y bueno, y luego ese trabajo entró en varias colecciones, se exhibió en colectivas y luego de alguna manera se durmió. Y lo quise volver a despertar porque creo que en este transcurso de estos 25 años, mi manera de ver la fotografía, de ver este trabajo, ha cambiado un poco, quizás también para los espectadores, también muchísima gente no lo había visto, también la manera de presentarlo cambió. Es por eso que bueno, regresa de la mano nuevamente de Jesús Fuenmayor, que fue quien fue el curador en el primer momento. Entonces también es interesante nuestra conversación, la conversación con el curador y la conversación con los protagonistas, que son los 4 niños, que ya no son niños, sino son jóvenes adultos. Entonces sí, son 3 instancias, porque la primera instancia fue en los años 90, luego la segunda instancia es el libro, que el libro también es un dispositivo, es un libro objeto, es un dispositivo expositivo, y la tercera es el espacio natural que es la sala de exposición. Vamos a hablar un poco de en qué consiste este trabajo, ¿no? Que dices tú que ya han pasado, suena larguísimo, pero sí, 25 años es bastante tiempo, ya son adultos. Estos niños, ¿cómo colaboraron contigo? ¿Cómo participaron contigo en este proyecto artístico? Entiendo que son un conjunto de imágenes que ellos realizaron con unas cámaras, pero había un trabajo conjunto contigo, había un acompañamiento, vamos a decir, en coautoría, donde cada uno también estaba ubicado geográficamente en un país, en una ciudad diferente, y ahí es donde tú de alguna manera también haces no solo un trabajo artístico, pero también hasta de alguna manera editorial o curatorial en esa selección de imágenes. Pero vamos a ir como a la raíz del asunto. ¿Cómo surge esa idea de trabajar con estos niños? Que entiendo que los conocías también, sí, eran allegados. Sí, bueno, siempre, y en ese tiempo de mi vida, siempre me interesó trabajar con niños. Trabajé desde muy joven en campamentos de verano para niños y me han interesado mucho tanto los niños como los adolescentes esos tiempos. Entonces, bueno, era natural para mí trabajar con estos niños. Ya había tenido contacto con niños a nivel, pues, como no escolar, sino a nivel, pues, de talleres artísticos. Voy a hacer como un recuento también en mi propia niñez. Para mí fue muy importante mis prácticas artísticas como niña. Por ejemplo, estuve en un taller que eran los talleres que organizaba la Sala Mendoza en Luisa Goiticoa, en el Jardín de Infancia Luisa Goiticoa, y tuve la oportunidad de hacer un taller con Mercedes Pardo. Yo tendría 7 años, pero lo tengo muy fresco en mi memoria. Recuerdo los colores, los papeles que ella nos entregaba muy grandes, y bueno, esa experiencia me marcó experiencias con Beatriz Plaza en cerámica, y así tengo mucha experiencia. Yo creo que eso es lo que también me acerca, porque me acerca a los niños, porque sé la importancia de tener ese espacio de la creatividad muy bien cuidado durante la niñez.
Entonces, bueno, regresando a Franklin, a Gala, a Wenyu y a Lucy, que son los 4 niños con quien trabajé, son 4 niños que entre ellos no se conocen, no estaban en ningún taller. Yo los conozco porque conozco a las familias y a esos padres les digo, bueno, estoy haciendo esta exploración con niños, con la imagen fotográfica y si me permitían trabajar con ellos, con estos niños. A cada uno le entregué una cámara, no una cámara desechable, una cámara de buena calidad, con su zoom, con su flash, y a cada uno le entregaba varios rollos de fotografía, blanco y negro. ¿Por qué blanco y negro? Bueno, para acercarlo pues a la fotografía artística, a la fotografía documental. Entonces el tratamiento desde el hacer la imagen ya se le daba un cierto nivel. No era algo rápido, no era algo instantáneo, sino era algo que conversábamos. Yo iba durante 3 meses, una vez a la semana, y me reunía con ellos, a veces paseaba, hacíamos un cuaderno. Cada niño se quedó con ese cuaderno, un cuaderno de artista, donde ellos pegaban su fotografía y ahí escribían palabras o frases respecto a la fotografía. De ahí son las palabras que aparecen en el libro o las frases que aparecen en el libro, como por ejemplo una fotografía que toma Wenyu, que es cuando ella es una niña asiática que acababa de llegar de Japón. Ella es de padres chinos, pero había vivido en Japón, estaba llegando a Nueva York y hacen un viaje a Washington y visitan la escultura de Lincoln. Ella le toma una foto y en su texto pone, este es Lincoln, no es el verdadero Lincoln. Bueno, eso por supuesto nos recuerda a Magritte. Esto es una pipa o no es una pipa, ¿qué es una pipa? O sea, ella está en ese proceso de entender lo que es la representación y lo que es la realidad. Entonces, bueno, estas imágenes de estos 4 niños pues nos empiezan a develar el mundo de cada uno de ellos. Es muy interesante, bueno, esa metodología o esa estrategia que tú dispones para ese trabajo. Leí de acuerdo al texto de Jesús Fuenmayor, que también, o sea, desde los 90, cuando se hace esta primera presentación de estas fotografías, luego para esta nueva exposición se toman también una serie de decisiones que cambian un poco esa visión, la tuya, inclusive Jesús Fuenmayor como el curador que te acompañó desde un comienzo con esta idea en ampliar las fotografías, en hacer una impresión mucho más casi que pictórica, ¿no? De estos retratos que estos niños realizaron, y en esa forma de agruparlas o de reunirlas. Entonces, y también por las charlas que pude asistir, la conversación que tuviste con Jesús Fuenmayor junto con Constanza, inclusive la de esta semana pasada junto con Joana Pérez Daza, para hablar propiamente del libro como el contenedor, ¿no? También de toda esta reflexión. Y también te pregunto, ¿se pensó primero como un libro, como una exposición, o a raíz del trabajo, de todo ese material, entonces se llegó a la conclusión de también realizar un libro? Sí, la primera siempre fue una exposición. En los años 90 lo pensé como una exposición. En el tiempo yo tenía guardado esos negativos y los tenía en una caja y decía, bueno, esto ¿cómo lo transfiero a un nuevo formato? Algo que quede más en el tiempo, porque bueno, como sabemos, las exposiciones tienen unos tiempos muy, muy específicos y bueno, después pueden pasar a colecciones, pero no pierden, o sea, no tienen la misma permanencia ni la misma capacidad pues de multiplicarse. O sea, para mí el libro El Ojo de es un múltiple, es haber creado un libro objeto donde la exposición se traslada pues a estos espacios menores, sin embargo se despliega. Entonces siempre va a requerir un poco de espacio, es decir, para el que lo tenga, bueno, que sea una mesa,
para poder un poco ver esas imágenes en conjunto, para desplegarlo. Entonces, bueno, empecé a trabajar en el libro con la diseñadora Farideh Mereb en el 2019. Entonces sí, primero vino el libro y luego una vez con el libro quise regresar al espacio expositivo. Quise mostrar el libro también en el espacio expositivo porque está allí. También están unos collages que hice tomando fotos del libro. Es como otra mirada y ahí sí apropiándome yo más de las imágenes. O sea, ahí sí las tomo yo finalmente y cierro el proyecto. Eso también escuché, que hay de alguna forma en esta exposición bueno, como una intención de cierre, ¿no? Como ya de englobar, de hacer un wrap it up, así es, ya, bueno, totalmente. Después de 25 años, es como una información que está allí latente, recurrente, pero tal vez como que ya encontró su lugar y su espacio bueno, inclusive en estas reflexiones que no se agotan, porque cuestionar asuntos como la autoría o la colaboración, siempre son asuntos que van a provocar más interrogantes, ¿no? Más cuestionamientos. Sí, así es. Pero sobre eso también quería, ya un poquito hilando también con otros trabajos tuyos, y cuando hablabas de, bueno, si hiciste un collage para ver el libro hay que desplegarlo, ocupar espacio, hay también como un sentido, creo yo, performático. Del proceso, y es para ti, creo que también de algunos trabajos que he visto, que para ti es importante también esos procesos, y esos procesos involucran también como un trabajo corporal, un trabajo performático, y no es casualidad que también en trabajos previos tuyos, inclusive tú misma has estado, porque en esta fotografía también has estado de sujeto, sí, allí porque algunos de los niños captaron tu figura, tu imagen, que siempre el video o el performance ha estos cerca de tu práctica, ¿no? Entonces, hablemos un poco vamos a irnos un poco en el tiempo, de esos comienzos también en tu carrera, indagando y cuestionando también algunos como otros temas sociales, o de estereotipos, o de prejuicios, o de situaciones de disparidad, donde tú las estás observando, las cuestiones, pero también eres como un poco te expones, ¿no? En el proceso performático. Hablemos de esos primeros videos. Claro, bueno, para mí cuando comencé a estudiar arte, que comencé con dibujo y escultura, de repente fui descubriendo pues todo ese campo que era el performance, que bueno, no lo conocía, y cuando empecé pues a descubrirlo me maravillé con las posibilidades del performance, y efectivamente creo que siempre hay algún aspecto performático en mi obra. Las primeras era como más evidente y quizás después es un poco, está más por detrás, pero siempre, bueno, es mi manera de aproximar el arte, ¿no? A la creación, al acto creativo. Las primeras, bueno, hay una que mostré en el Salón Pirelli que se llama ¿Qué escultura?, que lo mostré como video, pero realmente fue un performance. Donde yo voy a una peluquería y le pido al peluquero pues que me haga un moño muy, muy grande, un poco cuestionando lo que dices tú, los estereotipos de la mujer, de la belleza, del artificio. Está todo presente allí. En esa etapa, que era a principios de los 90, hice varios performances, uno que se llamó El vestido que me hicieron no me sirvió, donde yo me cortaba todo un vestido y hacía pues una cantidad de no sé, gestos, cuestionando lo que es la feminidad. Tenía 21 años en ese momento, así que, bueno, estaba comenzando como a mostrarme como artista mujer, artista joven, y pues usé esas estrategias performáticas. Siempre, de todas maneras, está presente el color, por ejemplo. Para mí es muy importante el color, la forma plástica. Entonces, bueno, mezclo un poco distintos aspectos de la creación de la imagen.
Allí Perdón. está, que es cultura, sí. Bueno, estoy un poco analógica yo porque no sé las imágenes, pero tengo el catálogo del primer Salón Sí. Pirelli y aquí está la nota y como los fotogramas. Pero para los que están interesados en ver este y otros trabajos tuyos, estoy viendo en tu página web, pude Sí. ver el proceso de este video muy interesante, sobre todo lo que te decía el estilista, el peluquero, y tú de alguna manera le seguías la corriente, como que no, eso no se lleva, y lo puedo usar más alto, sí, pero... Era una conversación interesante porque era, bueno, sobre el tema de la moda, pero también el tema de la belleza, que siempre es un tema que bueno, tradicionalmente también está en el arte. Entonces era una conversación como de varios niveles que estaba sucediendo allí. Y también ahí es como de las primeras obras donde yo empiezo a cuestionar quién es el artista. O sea, el artista es el peluquero que está construyendo pues estas imágenes con mi cabello, o el artista soy yo que me estoy grabando. Entonces, bueno, ahí comienza la exploración. Creo que ese fue en el año 93, ese video. Y eso que dices es un dato clave, creo que para entender un poco tu obra, porque ya empiezas también a hacer no solo un cuestionamiento bueno, de algunos como, no sé, parámetros paradigmas, ¿no? De la sociedad y de esto, de las predisposiciones que hay en cuanto a lo que usa alguien o cómo se comporta, pero también hasta hacia la crítica institucional, hacia la crítica en lo que es el status quo de lo que se podría entender como el arte o el mundo del arte. Y hay un trabajo también tuyo muy interesante que creo que se llama, no sé, bueno, hay varios, ¿no? Donde convocas a allegados, amigos, a colegas, o sea, es una complicidad, por ejemplo, uno que se llama Guarapita, que es como un poco, o Vernissage, no me acuerdo, donde un poco simulando ese momento que es estratégico en el campo del arte, donde, bueno, todo el mundo se relaciona, el roce, la conversación, exacto, pero aún allí hay como ciertas también situaciones, ¿no? El galerista, el coleccionista, el amigo, o sea, ahí se cierran también muchos negocios o nacen nuevas amistades. La promoción, totalmente. Bueno, ese que estás nombrando varios, pero es una serie. El primero se llamó Cóctel, está en el Centro Documental de la Sala Mendoza y próximamente lo voy a colgar. Ya está en mi página web, sí. Está Cóctel, está Guarapita Cóctel, y también hice uno en un espacio en Vancouver que también era Cóctel 2. Y ahí lo que hago es invitar a gente afín al medio cultural a una exposición donde no hay nada, donde lo que hay son ellos, que son los protagonistas, o sea, es decir, los que tú estabas nombrando, el público general, o el coleccionista, o el curador, o amigos artistas, ellos son la obra. Y es muy divertido porque, bueno, siempre también está, bueno, hay un ofrecimiento, o sea, hay un cóctel, una copa de vino, y entonces, bueno, la gente, sin darse cuenta, empieza a conversar. Nadie pregunta, bueno, ¿y cuál es el arte? Ellos son el arte. Exacto. Pero la situación sucede y dura 1:30, 2 horas, como normalmente dura una inauguración. Yo tengo un camarógrafo que hace el video y, bueno, esa es la obra. Entonces ahí estaba cuestionando, como dices tú, más allá de la sociedad en general, estaba cuestionando nuestro medio artístico. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos relacionamos en nuestro medio? Esos videos son de finales de los 90. O sea, posteriores al ojo de... Exacto, pero de ahí de alguna forma, sí, o sea, hay un hilo conductor que te persigue, o tú lo persigues, están allí acompañándote en esa relación con el otro, en esa relación con alguien que trasciende también como una pulsión tuya, sino también en la observación del otro, y un posible resultado. Yo vi el video, que sí está en tu página, porque gracias a tu página que pude ver algunos videos de Cóctel, y alguien decía, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque todo el mundo está como en cierta expectativa, y que no, es que
alguien decía, no, es que no, está la cámara, es que así como que estamos aquí, estamos aquí, y nada, y ahí Sí, también como sí, una... había una expectativa de una situación que no pasa nada, sino lo que pasa es que ellos Es fueron invitados, eso. convocados, y las paredes están todas blancas. O sea, es evidente que, bueno, el arte, ¿dónde está el arte? ¿No? Un poquito es la pregunta. Bueno, ¿quién es el arte? ¿Dónde está el arte? Está la complicidad. O sea, ellos son mis cómplices porque fueron, asistieron, la gente se vistió elegante para asistir. Y bueno, un poquito, como que yo siento que algunas de estas obras desnudan un poco, desnudan algunos procesos y algunos de nuestros comportamientos. Siempre con un poco de humor, ¿no? También hay algo de humor en todos estos videos. Sí, eso he visto que es como también es una dinámica de que invita a relajarse, a compartir, a socializar. Sí, En las también. fotografías del ojo de es una socialización entre los niños y los objetos, su entorno, pero muy bien pudo haber sido familiares o, ¿sabes? Como lo que estaba a la mano, lo que estaba alrededor, pero en el caso de, creo que se llama Lucy, no recuerdo, ahí también ese ejemplo es como más hacia la distancia de un paisaje más macro, no es tanto como la inmediatez de las cosas que tiene en su casa, sino y va un poco más allá, ¿no? Que es el paisaje externo. Sí, bueno, todos de alguna manera toman alguno así. Gala sobre todo toma el mar, toma los edificios, y sí, todos están entre lo adentro y lo afuera, pero todas, creo que un hilo conductor que está en mi trabajo es la cotidianidad y cómo los relacionamos con nuestra cotidianidad. Yo creo como un espacio, bien sea el espacio físico de estas galerías vacías o bien sea este espacio del cuaderno donde trabajo con los niños con las imágenes, creo algún espacio para dialogar nuestra cotidianidad. Porque bueno, esa cotidianidad del sector artístico, del sector cultural, de ir a los vernizajes, a las inauguraciones, bueno, eso es parte de nuestra cotidianidad, que todavía hoy en día persiste, ¿no? Han pasado también como 25 años desde eso y nos seguimos relacionando de esa misma manera. Ahora hay otros medios como el que estamos usando tú y yo hoy, que es el Zoom, que es todo lo virtual. Todas estas obras de los 90 hay que recordar que realmente estaban en el mundo analógico. Todavía no habíamos dado ese salto a este mundo virtual que, bueno, yo espero ir incorporando en mi nueva práctica, en mi práctica actual, cómo lidiamos también con la cotidianidad y lo virtual. Todavía estoy desarrollando, hacia allá van mis nuevas obras, pero todavía no las he Estamos presentado. pero, Te estoy dando hacia dónde voy ahora. ajá, ya estamos ahí dando una pequeña primicia. Pero Sí, sí sí. creo que tuviste la visión, porque inclusive en estos medios aseguraste una permanencia de la imagen, ya sea la imagen en Sí, movimiento o las mismas fotografías. No solamente sí, fue un performance y una actividad que, bueno, efímera o un happening, sino que también había una idea bueno, de preservarlo de alguna manera y en el tiempo es que vamos bueno, desde lo más estético, o sea, analizar la materialidad, ¿no? Lo que se ve, pero también el significado del momento. Entonces, es muy valioso que muchos de tus trabajos también empleaste es una combinación, o sea, hay video, hay fotografía, y eso me recuerda a un trabajo ya en los 2000, más entrado en los 2000, que se llama... Otro tránsito. Creo que eso fue el Centro Cultural Chacao. sí, ese lo hice en un festival que se llamaba ID Performance, Correcto, dedicado correcto. justamente al performance, ¿no? Correcto. Y Y, ese fue curado por Marielena Ramos y bueno, también pueden ver algunas imágenes en mi página web. Allí trabajé con un grupo dancístico de personas de distintas capacidades. Personas que estaban, las dos personas con que trabajé para esa obra en particular, hicieron su participación desde sus sillas de ruedas.
y la obra tiene que ver con miedo, con el miedo y con la parálisis y cómo superamos esos miedos y esa parálisis. Entonces yo ahí sí incorporaba, bueno, nuevamente al público que asistía al performance, pidiéndole a cada persona que escribieran cuáles eran sus miedos en un papel. Yo tenía todos los papeles, yo iba leyendo esos miedos, mientras estas dos personas del grupo dancístico iban haciendo una coreografía. Uh-huh. Las ruedas tenían pintura, uno tenía un color amarillo, el otro violeta, y transitaban sobre un encerado de camión. No sé si están claros lo que es un encerado de camión, pero los camiones cuando cubren su mercancía para trasladarla usan unas telas, unas lonas muy grandes, y en este caso era verde militar y no era casualidad. Esa obra es del 2007. Uh-huh. Luego, posterior a esa, hay otra que se llama Pintura de acción en dos tiempos. Esas dos obras se conectan y por eso las menciono, porque la segunda fue realizada en Periférico Caracas. Los curadores fueron Jesús Fuenmayor y Félix Suazo. Y esa obra es un poco más compleja que la primera porque, bueno, ahí incluye unas motocicletas, incluyo el público muy organizado porque pongo unas gradas, coloco unas gradas para que el público tenga su espacio, su lugar, esté sentado, pero ellos son parte de la obra. O sea, siempre trato, sí, aquí hay como que se borran un poco los límites de quién es el protagonista, quién es el autor. El público siempre tiene un espacio muy, muy importante dentro de mi obra. Y ahí en otros encerados entran las motocicletas, es un poco incómodo, hay como más un tema de violencia, y luego entran 3 personas del grupo de danza y hacen algo como mucho más meditativo. A partir de ahí, bueno, levantamos esas telas y es muy performático esa pieza. Sí, a propósito de eso, Félix Suazo en algún momento escribió para Tráfico Visual un texto que se llamó El aplauso, nota sobre la performance artística, y hace una mención de esa obra tuya del 2009 en Periférico Caracas, y dice: pintura de acción en dos tiempos, ¿no? De Diana López nos coloca ante un caso particular y juxtaposición de registros, de un lado el video, del otro la pintura y el dibujo, y entonces él se pregunta: redundancia, hiperventilación documental. En la pintura y los dibujos vemos la huella yaciente de unos cauchos sobre la superficie del encerado, como estabas explicando tú, y el papel. Y entonces, mientras el video se reproduce, el proceso que condujo a esos resultados, la reiteración del propósito y la continuidad de los soportes intensifican la multifocalidad de la experiencia, dejando al descubierto las asimetrías y desbalances que hay en ese juego de equivalencias imposibles. Bueno, el texto en general va un poco sobre varios procesos que van, que están en paralelo en ese, sobre todo en el trabajo pictórico, que implica un esfuerzo corporal, pero también de lo que queda, ¿no? Y de ese, como el hecho pictórico, sí, que es algo que, bueno, es como inconmensurable. En este caso, como en la estrategia o en la práctica que tú dispusiste de estas personas. Y volviendo un poco al del tránsito, sí. Allí tú se te escucha en la voz cuando estás haciendo la lectura de estas esos miedos, que son los miedos del público. Exacto, y dice: ¿a qué le tienes miedo, no? Entonces sí. Yo, bueno, me atrevo a preguntarte: ¿a qué le tiene miedo Diana hoy, bueno, a lo largo de esta carrera? Si hay miedo, ¿y a qué le tiene miedo? Bueno, buena pregunta. Era interesante los miedos cuando yo los leía, porque algunos de esos miedos eran mis miedos también. Entonces, bueno, a veces como sociedad, como colectivo, compartimos miedos. Y bueno, ahorita que hemos vivido en los años recientes, tantas situaciones extremas como puede ser la pandemia,
bueno, ¿a qué le tenemos miedo? Ahí se habla de la muerte de un hijo, de la muerte de un padre, de los sistemas autoritarios, del totalitarismo. Esa obra fue hecha en el 2007 y es como que el público ya estaba viendo los miedos que estamos viviendo hoy en día como colectivo. Esa obra para mí pues es muy, muy especial por eso, pero sobre todo por lo que me dio el público a mí, o porque lo que le dio el público a la obra. Alguien decía, su propio miedo es a la no acción. Alguien dijo la no acción. Eso podría ser dar más vértigo, ¿no? Paralizarse o ese estatismo de no ver, sí, de no poder actuar, claro, no poder Exactamente. hacer. Y quizás, bueno, por supuesto que puede ser un miedo de un creador, ¿no? No poder hacer, ¿no? Y siempre uno se está confrontando con ese hacer. Bueno, ¿cuál es la próxima obra? ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Cuáles son los temas que me interesan? Sí, ese puede ser definitivamente uno de mis miedos que estoy superando. Y Diana, un poco como tratando de englobar también estos trabajos donde tú les das, hay como unas, no sé, unas instrucciones, hay como una especie de guión, pero tú de alguna forma también observas ese proceso, ¿no? Ya escapan de ti, de tu control. O sea, hay como unas directrices, hay como una pauta, por decirlo, con estos muchachos en las motos y van a marcar estas telas y estos encerados. Las personas de la danza en sus sillas o los niños con las cámaras o bueno, o no sabes qué va a pasar en esas reuniones donde convocas. ¿Qué sientes o sea, a nivel emocional es como una especie de vértigo, disfrutas que eso pase, hay como una especie de voyerismo, de cómo esa sensación es como una especie de teatralidad controlada, pero al mismo tiempo muy sujeta a cada quien, ¿no? Sí, no hay un control, o sea, yo estoy cediendo el control del artista, ¿no? Generalmente, bueno, yo soy una persona que me encanta ver los procesos de otros artistas. Y hay artistas que uno ve que, bueno, controlan cada detalle y yo me maravillo con eso. Sin embargo, mi trabajo tiene que ver más con lo contrario. O sea, yo creo una situación que es mi canvas, ¿no? Mi canvas, mi espacio en blanco, es la situación que yo creo. Y le llevo unos materiales, vamos a decir, en el caso de pintura de acción en dos tiempos, bueno, pongo unos encerados, tengo este espacio maravilloso de Periférico, que es esta sala, creo que, sí, la de Periférico, que creo que no me acuerdo el número de la sala, sí, pero hoy en día es el G, sí, el G17 ahora, pero en ese momento era el G1, o sea, era la sala principal. Sí. Exacto. Entonces, bueno, esa sala realmente imponente, generosa en espacio, pongo las gradas, o sea, creo una situación, pero después dejo ir un poco la situación. O sea, yo me acuerdo que cuando estaban las motos había gente que se salió de la sala porque estaba incómoda, porque bueno, había monóxido de carbono y es incómodo, y el ruido, los motorizados. Entonces, bueno, hay gente que se salió, que después volvió a entrar cuando entraron los bailarines, la danza. Hay gente que aplaudió, hay gente que, o sea, dejo que la situación, o sea, cede un poco el control. Y creo que es lo que pasa desde el ojo o desde qué escultura. O sea, desde mis primeras obras estoy haciendo ese ejercicio de ceder el control y luego, bueno, me toca el ejercicio casi que de retomar lo que se crea ahí y volverlo a presentar. Tiene que pasar por un segundo paso y por eso quizás necesité hacer nuevamente la exposición y el libro, porque hay como un espacio de reflexión, de volver a ver qué fue lo que se creó ahí y cómo se lo presentó al público para que esa experiencia la puedan tener lo más cercano posible a lo que fue esa creación. Entonces, bueno, por eso son como muchos momentos de la creación de la obra. Y hablando de eso, también eso de
de esa colaboración, pero también de ceder en un trabajo también reciente. Está la exposición que hiciste a partir de dibujos que hicieron presos políticos. Sí, La exposición se llamó Lubyanka, ¿correcto? sí, correcto. Lubyanka o dibujando con el lado derecho del cerebro. ¿Por qué se llama así? Bueno, Lubyanka fue una cárcel terrible en Moscú, donde estuvieron presos muchos artistas y poetas durante la época de Stalin. Y entonces, bueno, uno a veces leyendo, bueno, llegué a esa investigación sobre esa cárcel y eso que sucedió, que uno lo siente tan lejano y de repente, bueno, se viene más cercano, ¿no? De tener esa vivencia cercana a los presos políticos y bueno, me tocó a mí estar cercana y como que tuve la necesidad otra vez de crear una situación donde el arte y la creación pues es una herramienta. Y allí conversando con uno de los presos políticos me dice, bueno, ¿para qué sirve el arte? Y yo, bueno, para acompañar también. O sea, el arte también tiene ese momento de acompañar y con estos presos pues hicimos algunos dibujos que posteriormente, algunos están en un libro que se llama Arte tras las rejas. No todos yo no estuve cercana a todos esos presos, pero sus familiares me hacían llegar los dibujos porque sabían que yo los estaba valorando y que algo iba a hacer con ellos. Entonces, bueno, hicimos un pequeño libro. Por supuesto, este es un trabajo hecho desde el dolor, donde son papelitos muy pequeños sacados de la cárcel y todo es muy frágil en este trabajo. Y luego está la instalación que la hice pues, con los dibujos, con las pinturas que hizo Daniel Ceballos en el Helicoide. Son unas pinturas de los rostros de otros presos políticos que estaban allí, como Lorenz Alé, como Gabriel Valles, que hoy en día es un artista y vive en Bogotá. Entonces, bueno, yo me comunicaba con ellos por el celular y los entusiasmaba a que pintaran. Y para ellos, bueno, fue una herramienta pues de mantener su salud mental. Por eso, bueno, hicimos esta instalación entre Daniel y yo, que están las pinturas de él, y hay una imagen muy grande del helicoide y también hay unas imágenes del cielo, porque yo les mandaba fotos del cielo, como, bueno, una idea de la esperanza. Entonces, bueno, ese es un trabajo muy, muy duro, pero que el resultado, bueno, un poco por todo mi tránsito de colaboración, pues me permitió hacerlo. Sí, es como que lo tienes, o sea, va en tu naturaleza. Recuerdo una charla que diste en Beatriz Gil, que se presentaron algunos de estos dibujos, que, bueno, a partir también de un libro que tú tenías y que sí, como gracias que por recordarme. el libro, y bueno, no, o sea, el libro llegó a otras manos, más allá de las que tú querías, y fue perfecto, y entonces, qué interesante que a través de un libro, de una libreta, como la que vas chequeando, que ibas revisando los bocetos o los trabajos de los niños en el ojo también hay un seguimiento, hay como una idea, que es como un dibujo libre, pero que tú eres sus ojos también bueno, yo soy la que lo organizo, pues era como la necesidad, por eso es que llegaban a mí, porque ellos como que tenían la confianza, ya que hay temas de confianza, de que algo iba a hacer yo con eso. Bueno, yo le daba el valor a esos pequeños papeles, un valor de documento y un valor también creativo. Cuando el título de la instalación es Lubyanka o Dibujando con el lado derecho del cerebro. Dibujando con el lado derecho del cerebro es un libro que para mí fue muy importante siempre, de una americana, Betty Edwards, donde te enseña a dibujar y te enseña a observar. Y ese fue el libro que yo mandé al helicoide y que estuvo en varias manos y que ayudó a inspirar todo esto. Entonces, bueno, yo quería que estuviese en el título porque, bueno, también un homenaje a esta profesora que hizo este libro que en los años 70. Y lo que es el valor del libro, ¿no? O sea, lo que el libro, el proceso, todo eso está en esta
en esta obra. Y el libro, a lo mejor en esos medios parece, o sea, tiene una doble fuerza, un doble peso, porque es un arma poderosa, que a lo mejor subestiman, Sí. pero es una ventana, es luz para estimular el cerebro, la esperanza, la fe y el entusiasmo. Es como ya inclusive un tema como bueno, imagínate lo que, o sea, donde todo lo que fue el proceso, en particular de Daniel, con quien desarrollé esa obra, él no sabía pintar, él no sabía dibujar y llegó a hacer unos retratos realmente excelentes, extraordinarios. Entonces, bueno, era su reto, ¿no? Para todos los días y bueno, mandarle las pinturas, lo hacía a través de su mamá, comprábamos las pinturas, los óleos, él terminó pintando en óleo, o sea, no es fácil pintar en óleo. Y bueno, eso era lo que mantenía un poco la esperanza, una manera de mantener la esperanza, había muchas maneras, pero esa fue la manera que con mis herramientas era lo que yo podía hacer. Sí, bueno, importantísimo. Y hablando porque justo en esta semana vi que los 90 se están poniendo otra vez de moda. Entonces, pero qué bueno, ¿verdad? Y entonces yo siempre con artistas que he conversado digo que la época de los 90 aquí en Venezuela fue, o sea, el esplendor, ¿no? Es como la época más movida, todavía había una escena en los museos, habían fiestas privadas, habían como proyectos, bueno, particulares, pero todo estaba, había un circuito súper poderoso. Y no solamente en Caracas, sino en Venezuela, por ejemplo, estaba la Bienal de Guayana, que era fabulosa, yo fui en una oportunidad a Ciudad Bolívar y bueno, allí estaban artistas de otras generaciones, entonces era una manera de compartir, estaba, no sé, Héctor Fuenmayor, Pedro Terán, no sé, era una ebullición de creatividad y de aprovechar esos espacios maravillosos. O sea, para mí conocer el Museo Jesús Soto fue muy importante y participar en esa bienal, pero también habían actividades en Maracay y actividades en Mérida, o sea, que no era solamente Caracas, había mucho pasando y además en Caracas llegaban artistas internacionales muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, Tunga o, bueno, Alfredo Yar, Félix González Torres, en fin, bueno, una exposición de Sofical, veíamos, bueno, estaba todo eso sucediendo, entonces había mucho diálogo, ¿no? Fue un gran momento, sí, definitivamente. Curadores importantes venían, daban charlas, daban conferencias. Sí, no, definitivamente era un momento de oportunidades, de crecimiento, también de hacer como de una generación que estaba en ese instante en proyección. Y tú tuviste también momentos en el exterior donde te estabas formando. Sí. Y quería, bueno, esto es como casi que anecdótico. Vamos a decir que ya tengo un lado de la moneda, ahora quiero el otro lado de la moneda, y es el caso de una obra, de un homenaje que hizo Sandra Vivas, dice homenaje a DL. Y algo así como que la peor de todas, creo que se llamó. Y de eso no hay registro, pero bueno. Hay un pequeño registro porque mi primera publicación que hice, porque tuve en el año 97, brevemente, tuve un espacio dedicado a lo que llaman un espacio de artistas, porque no era una galería como tal, sino un espacio para hacer exposiciones, y allí Sandra Vivas hizo ese performance, pero venía de que nosotras estudiamos juntas en San Francisco, en el San Francisco Art Institute, donde también estudió Sammy Kusher, que compartí desde ese tiempo mucho con él, con el dúo, que son Asís Kusher. En algunos retratos yo fui la modelo. Entonces, bueno, había mucho intercambio. Después estaba Sandra, que desarrolló pues toda su obra
en el performance, y esa en particular es un performance donde ella se para de cabeza y está intentando pararse de cabeza. Yo creo que luego ella lo logra hacer muy bien, pero en esa todavía no lo lograba completamente. Sí, leí que, o sea, lo llamó La Peor de Todos, homenaje a ADL. En el momento que lo leí era así como... ¿Quién será? Y después como que, bueno, ¿cuántas de él lo pueden haber? Bueno, tenemos una amistad desde aquel entonces. Bueno, la amistad surgió en el Instituto Federico Brand, donde ambas estudiamos. Y luego cuando yo me fui a estudiar a San Francisco, le mandé toda la información a Sandra. Ella consiguió una beca y también pues se fue para allá y estuvimos compartiendo bastante. También estuvo Luis Molina Pantin allá en la misma escuela. Ajá. Bueno, es que toda una generación que es muy sólida en su carrera. Y yo le decía en estos días a Dulce Gómez que qué casualidad que en este momento en Caracas estás exponiendo tú, estás exponiendo Mariana Punimov y estás exponiendo Dulce Gómez al mismo tiempo. Es verdad. Eso es un indicio. Tienes toda la razón. De la productividad de esa época. Sí, cada una tiene unas carreras, somos de la misma generación y todas hemos sido pues muy constantes con nuestra creación, unas más prolíficas que otras, pero la constancia pues está allí y por supuesto que me encanta que las nombres porque las admiro las dos. Tengo muchas ganas, le escribí a Dulce y le dije que me gustaría mucho ver sus pinturas nuevas. Sí, bueno, yo sé que el tiempo se va terminando y tengo como que varias preguntas, pero quería que me dijeras, ya que estabas mencionando todo esto de estas personas, de estas amistades, de ese momento, para ti, ¿qué ha sido clave? Es algo que le he preguntado a otros artistas de esa época, que mantengas hoy, o sea, que haya sido, aparte de, bueno, de tus estudios, que haya sido definitivo para ti y que hayas mantenido a lo largo de tu carrera, hoy presente para ti. Es como ya sea una palabra, una imagen, un momento o una persona que haya sido para ti vital, ¿no? En ese proceso y que hoy en día tú digas, bueno, mira, todo tiene sentido. Wow, es bastante, no sé, a lo mejor hay gente que te la responde rápido. Para mí, bueno, Caracas tiene mucho sentido. Caracas como espacio porque la mayoría de esas obras mías las he realizado en Caracas y dialogan pues con ese, pues con esa ciudad, con lo que he vivido en la ciudad y bueno, esas amistades que estás nombrando también todas se vinculan con la ciudad. Entonces, bueno, yo diría que Caracas es vital para mí. Y hablando de Caracas, y no me quiero extender, pero ya te iba a decir, bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? ¿No? Pero yo quería brevemente, porque al lado de esta carrera artística que le has robado tiempo, no sé, la magia que emplea para administrar, por ahí leí que decías, yo quisiera que el día tuviera más de 24 horas, pero eso lo decías como que en el 2009. Hoy en día no sé si ya tienes esa capacidad. Tú, esa faceta de gerente cultural, de que ya hemos visto que eres muy organizada, porque en tu trabajo artístico hay como un sistema, ¿no? Un sistema de trabajo que lo pones a prueba, pero sí. Ese ámbito que también es muy complicado, es muy duro, pero sí. que has dejado grandes para esa misma ciudad, para Caracas, una referencia importantísimo. Bueno, yo siento que hay personas que somos, bueno, en general las personas somos varias cosas a la vez, porque a veces nos quieren encasillar, pero hay artistas fabulosos que también son docentes. ¿Y cómo hacen? Porque la docencia también es algo que
necesita mucho tiempo y son artistas que desarrollan su obra y hacen docencia, o hay artistas que se dividen pues entre, son artistas pero también hacen curadurías. Bueno, en el caso mío es la gestión cultural que desde muy joven, porque como narré antes, tuve el espacio local en el año 98 por 2 años, luego hacía unos eventos en un lugar que se llamaba El Trote, que se llamaban los miércoles lácteos, o sea, siempre haciendo, y yo creo que es que mi propia práctica artística, que tiene que ver con colaborar, es una manera de cómo he desarrollado mi práctica de gestión cultural, que siempre es aglutinar, que siempre es buscar espacios, crear espacios para crear espacios para encontrarse. Entonces, bueno, lo he manejado desde lo creativo y ese trabajo creativo y artístico alimenta mi visión de la gestión cultural. Y esa experiencia de la gestión cultural que me ha permitido estar en contacto con una cantidad enorme de creadores, no solamente de artistas visuales, sino de músicos, de gente del teatro, de escritores, poetas. Eso ha alimentado, de gente de la danza, ha alimentado muchísimo mi trabajo creativo. Entonces, bueno, para mí van de la mano, ¿no? Hasta ahora a veces digo, bueno, ¿será que me voy a dedicar nada más a la creación artística? Pero todavía no estoy lista, todavía creo que voy a seguir con ambas, porque se retroalimentan y bueno, son donde me siento, no sé, qué más puedo aportar. Y se vincula todos esos aportes pues mucho con mi ciudad, Caracas. Y entonces ahora sí, me atrevería a preguntarte hacia dónde se vislumbra ese, cerrando ya lo que es la exposición, el ojo de, y cerrando ya como esos 3 momentos que ya están consolidados en su análisis, en un trabajo importantísimo que queda, que es el libro. De esa etapa de Diana López cuando hiciste un objeto, porque también hemos hablado que también has fabricado objetos o has también con colaboración, por ejemplo, la alfombra de la muchacha, que es un tejido, un textil, que es una imagen de una crónica de un homicidio, una mujer que también demanda un tema, bueno, gravísimo en la sociedad, ¿no? Que, bueno, que se presentó primero en la Sala Mendoza, eso también en los 90, luego hay otra reproducción en Colección Mercantil que fue girando con una exposición que se llama Jump Cuts. Y ahora que también estamos muy presentes con los objetos y el objeto digital también puede ser ese salto, me fui muchas décadas, pero para enlazar no quería dejar por fuera tampoco ese trabajo muy importante tuyo, que ¿cómo lo vas a conectar? ¿Cómo se mantiene esa...? Sí, yo creo que, bueno, hoy en día lo virtual es parte de nuestra cotidianidad, para bien o para mal, pero para ambos, ¿no? O sea, tiene la misma complejidad que tiene la vida, pues, pero es parte de nuestra vida y de alguna manera quiero ver cómo empiezo a incorporar eso que vivimos todos los días dentro de mi práctica y de cómo desarrollo una obra. No voy a extenderme más porque estoy en el proceso, pero por ahí es donde estoy trabajando. La fotografía cada vez me interesa más, un poco por lo que tú decías, cuando uno ya trabaja en el tiempo, entonces dice, bueno, quiero que quede la imagen y cómo queda, ¿no? Y bueno, sí me interesa la imagen impresa, sí me interesa el objeto todavía, ¿no? No totalmente irme hacia lo virtual, sino, bueno, ese diálogo, ese péndulo. Para ti, Diana, que te voy a hacer una pregunta muy abstracta, pero para ti, ¿qué le da sentido al arte? Bueno, son varias cosas. Primero, el proceso. Yo creo que hay una obra de Claudio Perna que es una fotografía de Roberto Obregón, donde es un triángulo y creo que pone artista, público y proceso, creo. Estoy casi segura, la tengo. Pero bueno, ese triángulo, ¿no? El proceso, el creador, el proceso y luego el público. Porque yo tengo la obra, si yo tengo esa cajita donde yo tenía esos negativos y no termino de hacer el libro,
en el fondo no es la obra, o sea, la obra tiene que entrar en contacto con el público. Y bueno, el reto del artista es eso, ¿no? Cómo construir un objeto o una imagen o una situación que se le pueda presentar al público. Y ahí es donde trabajamos, ¿no? Eso es lo que es la creación, el proceso creativo. Sí, ya para cerrar, hay una cita muy interesante que está en el texto del catálogo de la exposición del Ojo de Jesús Fuenmayor, que dice Diana, puede que Diana no sea ni fotógrafa profesional ni educadora de carrera, sino artista. Fue en cierta medida lo que me dispuso para verla como la maestra ignorante del ensayo de Rancière. El maestro ignorante, dice Rancière, capaz de ayudarlo a su alumno a recorrer este camino. Y se llama así no porque no sepa nada, sino porque ha abdicado el saber de la ignorancia y disociado de tal suerte su maestría de su saber. No les enseña a sus alumnos su saber, les pide que se aventuren en la selva de las cosas y de los signos, que digan lo que han visto y lo que piensan de lo que han visto, que lo verifiquen y lo hagan verificar. Lo que él ignora es la desigualdad de las inteligencias. Sí, esa cita, que del texto de Jesús ya está, es como al final del texto. Es un texto que los invito a leer, está en la página web de Carmen Araujo y está en mi página web, se llama Volver a mirar. Y es un texto que tiene muchas de las claves de lo que hemos estado hablando hoy sobre mi trabajo, y me encantó esa idea del maestro, de la maestra ignorante, porque a veces a veces cuando se sabe demasiado, pues no se ayuda al proceso de aprendizaje. Y en este caso es como, bueno, las herramientas básicas. O sea, mi trabajo, de alguna manera, sobre todo el de los niños, es con lo más básico. O sea, es una cámara y la mirada. No hay mucho más. Y parece que ese gesto tan sencillo, ¿no? De darle la cámara, de entregarle esa cámara a un niño, no pareciera muy complejo, pero trae a la mesa una cantidad de preguntas. Para ellos hoy en día, que son jóvenes adultos, para mí como artista, para el público, y bueno, ahí está ese triángulo otra vez, ¿no? Del artista, el proceso, el público, y esa es la experiencia artística. Sí, y no solo eso, las imágenes que ellos tomaron, sino también qué busca esa imagen, cuál es esa nueva lectura. Bueno, Diana, ya creo que corrí. No, pero, completísima la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mucho éxito en este cierre de exposición, y bueno, siempre pendiente de las novedades que nos traigas en tu trabajo artístico y también en tus otras actividades como de acción por la libertad, este activismo tan importante que está atento a los problemas que tenemos presentes. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta estar en Tráfico Visual, que siempre escucho los podcasts, así que bueno, me gusta pues participar y seguir el trabajo que ustedes realizan. Gracias. Espero que sigamos en contacto. Claro que sí. Bueno, un abrazo, Diana. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Excelente. Chao.